Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos estén sintonizando. Eh, Bienvenidos a nuestra primera emisión de nuestro podcast titulado Hablemos sin drama. Yo soy la licenciada Esmeralda Berenice. También tenemos a nuestra licenciada. Hola, yo soy Emily Igneri. El día de hoy estaremos hablando sobre algunos temas que serían de la adolescencia en adelante, tema transversal, cómo manipular a los hijos y vivir todos felices y contentos, de los chantajes emocionales a los grupos comunicativos. Tenemos como invitada especial a Marisol Caberta Cardosa, que nos estará dando su experiencia como madre de un adolescente. Como primer punto, ¿qué es la adolescencia? Es una etapa de transición entre la niñez y la adultez que se caracteriza por cambios físicos, psicológicos y sociales. La primera adolescencia es uno de los periodos más peligrosos en la dinámica entre padres e hijos. Se caracteriza por cambios fisiológicos, psicológicos y relacionales o sociales. A continuación, la licenciada Emily dará algunos puntos importantes acerca de las características que acabo de mencionar sobre la primera adolescencia. Hola, yo soy la licenciada Emily y siguiendo con lo que dijo Berenice sobre la adolescencia, en esta etapa aparecen trastornos fóbicos obsesivos y compulsivos, desórdenes alimentarios, deseo de explorar y este mismo deseo puede empujar a los adolescentes al consumo y abuso de drogas. Aparecen también los problemas relacionados con la sexualidad, la identidad de género, el rendimiento escolar, conflictos relacionados con las primeras relaciones amorosas, etc. Y bueno, ahora para cederle la palabra a nuestra invitada Marisol, que es madre de un hijo adolescente, nos gustaría que nos compartiera su experiencia con respecto a los cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales que ha experimentado su hijo. Hola, soy Marisol, madre de un hijo de 16 años. Yo he notado que mi hijo cuando llega de la escuela llega estresado, enojado, de mal humor, de las mismas cosas que le pasan en la escuela o las cosas que él no puede realizar en su momento. Al momento cuando llega a la casa, al momento no platicamos ni nada. Lo dejo que se tranquilice o se calme. Llega a su cuarto y se encierra y ya a los 10 minutos ya le hablo para que comamos y ya sale un poco más tranquilo. Y ya en lo que nosotros ya le sirvo la comida y nos ponemos a comer, pues ya comiendo le empiezo yo a tocar el tema de cómo le fue o por qué viene así molesto, que me cuente qué le pasó en ese momento, pues para poderlo ayudar en lo que él siente, pues ahora sí, en ese momento del enojo o el mal humor. Y pues ya me empieza a contar, ¿no? De que pues sí hay unas cosas que, digamos que no pudo realizar una actividad en la escuela y y a veces se molesta de eso, ¿no? Pero como yo le comento que pues eso tiene solución, no es para que se moleste o algo, o sea, si no le entiendo, a ver, maestro, apóyeme y ellos te apoyan en su momento, pero pues son de los que a veces se quedan callados y no dicen nada y esa es su molestia. O a veces también en el comportamiento de sus amiguitos que como todos, este, que le empiezan a decir o sea, de cosas o algo y él no es de los que, ay, a ver, yo le voy a contestar o a ver, nos vemos allá afuera, no, prefiere evitarse problemas y se queda callado
y viene aquí a la casa y ese es su mal genio, ¿no? Pero pues todo tiene solución y más que nada tienes que darle la confianza para que él te pueda decir en su momento lo que siente en ese momento, luego a que se refugie en una amiga o en un amigo que le pueden dar mal consejos, y ahí es donde ellos empiezan a confundir, porque el principal consejo es en casa, pero si no lo tienen, pues ellos buscan refugio en otros lados, que a veces ahora sí en malos pasos, o a veces llegan a las adicciones, o a veces llegan pues a otros extremos, ¿no? Por ejemplo, en lo que son las adicciones, ahorita hay pues muchas cosas para que ellos caigan más fácilmente si uno no les tiene la confianza. Es cierto, Marisol, tienes aquí un punto muy importante que es sobre las drogas, el recaer en las drogas. Los adolescentes en esta etapa son muy vulnerables en esa cuestión. ¿Por qué? Porque a veces los padres no les ponen atención a los hijos, o hay problemas familiares dentro de casa y ellos tienden a refugiarse en ese tipo de cuestiones, o a veces es por el entorno social, el entorno donde quiere pertenecer a un grupo dentro de su escuela. ¿Por qué? Porque o son los mejores o son los populares, o por querer que lo acepten, ¿no? Entonces, son muchas cuestiones en ese punto. Tanto el descuido familiar, tanto el entorno, los amigos que te rodean, porque los amigos pueden ser según amigos, ¿no? Pero en muchas ocasiones no es porque quieran ser tus amigos, es porque te quieren ver en lo más bajo, o te quieren ver mal, y son malas amistades. La comunicación entre padres e hijos en ese punto es muy importante para que ellos lo guíen al adolescente en una buena dirección, para que en el futuro no tenga repercusiones. Pero lo de la comunicación entre padres e hijos lo veremos en nuestro siguiente episodio. Esto sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora en la que nos estés escuchando. Bienvenido a nuestra segunda emisión de nuestro podcast llamado Hablemos sin drama. En el tema de hoy, siguiendo dándole seguimiento al primer episodio, hoy hablaremos sobre cómo manipular a los hijos y vivir todos felices y contentos, y de los chantajes emocionales a los grupos comunicativos. Soy la licenciada en psicopedagogía Emily Knerik, y también nos acompaña la licenciada Esmeralda Berenice. Hola, es un gusto saludarnos nuevamente. Y pues sigue con nosotras nuestra misma invitada, Marisol Caberta Cardosa, quien es madre de un adolescente de 16 años. Y pues para empezar con el tema, ¿qué es la manipulación y el chantaje? La manipulación es una práctica comunicativa que busca controlar a otra persona, mientras que el chantaje es una amenaza para obtener algún provecho. Una vez definido esto, hablaremos sobre cómo no solo los hijos suelen manipular y chantajear a los padres, sino también los padres a los hijos. Paul Watzlawick nos advierte que no puede haber interacción comunicativa entre dos personas sin que influya recíprocamente, de manera consciente o no, en la otra. Esto de los chantajes y la manipulación es una manera de envenenar la relación que tienes con las personas que te rodean. En este caso, tus hijos. Y pues estos chantajes o manipulaciones pueden generar conflictos emocionales en la relación con tu hijo, y puede generar también problemas en la comunicación entre ambos. Pero bueno,
Para cederle la voz a nuestra invitada, me gustaría saber si ella, como madre de un adolescente, ha tenido que recurrir a la manipulación o a los chantajes para cambiar el comportamiento de su hijo, o de igual manera para obtener cierta información que él no puede pues brindarle, ¿no? Y bueno, Marisol, ¿podrías comentarnos un poco acerca de tu experiencia como madre? Es referente a las calificaciones, las notas. Al menos mi hijo me pidió permiso para ir al cine o a la alberca, pero yo le dije que sí le daba el permiso siempre y cuando tenga buenas notas o buenas calificaciones. Si él en dado caso sale mal en las calificaciones, él solito se está negando el permiso que él me pidió. Yo lo chantajeé de esta manera, referente a lo que son las calificaciones en la escuela, para que él pudiera, otorgar el permiso de ir al cine o a la alberca con sus compañeros. Solo de esta manera pude yo lograr que él tuviera buenas calificaciones para que pudiera, obtener el permiso que él pidió. Este punto es muy importante porque muchas veces el chantaje que le dan los padres a los hijos a veces es necesario dependiendo del contexto de la situación. En muchas ocasiones tienden a recurrir los padres a estos chantajes debido a que los adolescentes tienden a no contarles muchas cosas a sus padres. Entonces los padres necesitan información de sus hijos de alguna u otra manera. Y solamente a través del chantaje pueden obtener información o obtener resultados, que es el caso de tu caso, Marisol, con tu hijo, ¿no? Es que en tu caso, Marisol, es solamente un ejemplo de los distintos tipos de chantaje que pueden haber de entre los padres a sus hijos. Exactamente. Cuando hablamos de chantajes, podemos hablar de chantajes que tienen un impacto en las emociones de nuestro hijo, en este caso. Como nos comenta nuestra invitada, ella utiliza chantajes que pues probablemente no repercuten en la conducta, en los sentimientos, en el autoestima de su hijo. Sin embargo, hay chantajes en los que los padres utilizan ciertas frases, ciertas palabras, como por ejemplo, sé mejor que tú lo que sientes. Cuando, por ejemplo, su hijo tiene una situación, por ejemplo, supongamos que nuestra invitada nos dijera de que su hijo llega de la escuela y suele estar enojado, pero ¿qué tal si su hijo no está enojado? Simplemente está serio y pues viene saliendo de una jornada estudiantil, pues que tal vez ahí le estresa y todo, pero no está enojado, simplemente pues ya está llegando a su casa y lo que quiere es descansar. No es que quiera evitar a su mamá y no quiera hablar con ella, pero ¿qué tal si ella lo percibe de esa manera? Y como ella lo percibe de esa manera, ella cree que sabe lo que su hijo siente, cuando no es así. Tal vez su hijo no está realmente enojado. Entonces, a lo que voy con esto es de que te apoderas del comportamiento de tu hijo. Tal vez ella, cuando su hijo ya sale de su habitación, cuando ya está pues relajado o algo así, y sé mejor que tú lo que sientes, apoderándose. Sé mejor que tú lo que sientes, ¿no? Apoderándose por completo del comportamiento de su hijo. Por ejemplo, tomando el ejemplo que nos dio ella, dice que su hijo llega de la escuela y llega enojado, pero ¿qué tal si su hijo no llega enojado? Ella lo percibe de esa manera, pero ¿qué tal si su hijo no está enojado?
O sea, él solamente está llegando y está cansado, pero más no se siente irritado ni estresado, o tal vez solamente está cansado, pero no está enojado. Pero si ella fuera estas mamás que suelen pues apoderarse, ¿no?, de las emociones y de todo el comportamiento de sus hijos, si fuera ese tipo de mamás y les dijera, no, es que tú estás enojado, o sea, lo confrontaría, le diría, ¿qué tienes? ¿Por qué estás enojado? Entonces ahí ya habría como una respuesta negativa, ¿no?, hacia por parte del hijo. Y si el hijo no estaba enojado, pero tú como mamá comienzas a señalarlo y a decirle que pues que notas ese comportamiento, esa mala actitud y todo eso, entonces él va a comenzar a enojarse de verdad cuando no estaba enojado. Pero si tú comienzas a señalarlo de esa manera, entonces es que pues ahora sí que gana la mamá, ¿no? Al, al hacer enojar a su hijo, para que al final remate con un te dije que estabas enojado, o yo sabía que estabas enojado, o ves como si estabas enojado, cuando principalmente pues no era de esa manera. Creo que esto lo hacen los padres pues de una manera inconsciente, no es que ellos realmente tengan como objetivo pues dañarnos, ¿no? Porque sé que probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando, muchos se van a sentir identificados con algunas de estos ejemplos o algunas frases que suelen decir los padres que son pues manipuladores, ¿no? Que son que te chantajean. Otra de las frases muy comunes que suelen decir estos padres es de deja, lo hago yo. ¿De qué manera están ellos utilizando esto para manipularnos o chantajearnos o de cierta manera pues afectarnos emocionalmente? Pues es que esta palabrita, esta frase puede estar disfrazada, ¿no? Porque en sí es como una forma de descalificar la capacidad que tiene la otra persona, bueno, tu hijo en este caso. Es como decir, es que no sabes hacer las cosas, no puedes hacerlo, mejor lo hago yo. Cuando en un principio tal vez yo fui la que te pidió ayuda. Pero esta frase, que es toda una descalificación a la capacidad de tu hijo, está probablemente nosotros la veamos disfrazada de gentileza o de, bueno, pues ya, no lo hago. Pero en realidad el impacto que puede tener en un hijo puede ser muy significativo y puede tener, pues, no, tal vez no consecuencias, pero sí puede repercutir en sus emociones y tal vez ya no va a querer tener la iniciativa de querer ayudarte en hacer algo, ya sea en la casa, en la limpieza, porque pues al final, como no lo hace bien, porque tú ya le dijiste básicamente con esa palabra que no está haciendo las cosas como tú quieres que salgan, entonces para él no lo estás haciendo bien, ya deja de hacerlo, ya no me ayudes, ya no necesito tu ayuda. Entonces pues él va a dejar de tener esta iniciativa de querer ayudarte en lo que sea. Y entonces el ya no querer él tener la iniciativa, el ya no tenerla, va a crear un conflicto, porque pues si tú estás haciendo algo y él está ahí sentado y no se para a ayudarte, ¿qué vas a hacer tú como padre? Te vas a enojar, te vas a molestar y vas a decir, bueno, ¿por qué no me ayudas? Pero si no te ayuda no es porque no es porque no quiera, sino es que cuando lo hace a ti no te parece bien. Yo personalmente, pues he tenido una mamá que suele o solía hacer este tipo de comentarios y personalmente eran a veces hirientes, ¿no? A algunos no les tomaba importancia, pero a estos, por ejemplo, el último ejemplo que acabo de dar, de deja, lo hago yo, es como que me siento muy identificada, porque en muchas ocasiones yo cuando mi mamá me pedía hacer algo, ella como no sé, al estar tan apurada o presionada por algo, se molestaba por la forma en la que lo hacía. Y pues yo obviamente pues cada quien percibe y capta las cosas de una manera diferente, y
tú lo haces de una manera, pero yo puedo hacerlo de otra manera. Y tal vez tu manera para ti es factible, pero para mí mi manera es mucho más fácil, más rápida o más cómoda para mí. Todo depende de cada persona. Entonces, el que me dijeran estas cosas sí dejó que yo comenzara como a tener este distanciamiento de pues de no querer ya ayudarla, o cuando me lo pedía y yo sabía que me iba a decir de que es que no sabes hacerlo, es que no lo haces bien. Yo al final le decía de que entonces ¿por qué me pides que lo haga? Si sabes que no lo hago bien, ¿por qué me pides ayuda? Y entonces esto genera una discusión y todo eso, y pues al final las cosas no terminan, o sea, estas palabras, estos chantajes, estas frases, estas manipulaciones que suelen utilizar los padres, al final del día no son nada bueno, al final no son más que actitudes negativas, comportamientos negativos, técnicas negativas que pues no van a tener el resultado que como padre quieres. Y al contrario, hasta puede tener un efecto opuesto, ¿no? De lo que realmente quieres que suceda y cómo suceda. También algo que me llamó mucho la atención del libro del que estamos hablando es que nos habla de una paradoja que es la paradoja del espontáneo. Esto básicamente habla de cómo los padres quieren atribuirle comportamientos a sus hijos. Pongamos un ejemplo sobre esta paradoja. Yo tengo un hijo y quiero que sea más ordenado en cuanto a su habitación. Yo como madre le digo, oye, es que siempre está sucio tu cuarto, está cochino, nunca lo ordenas, eres un desordenado, no tienes limpieza, no tienes higiene, y hago todo este tipo de comentarios que son pues obviamente negativos. Lo que va a causar en él, o sea, puede ser un regaño y tal vez en el momento lo haga, pero lo que va a causar en él no va a ser un tener la iniciativa de no esperar a que tú le digas lo que tenga que hacer, ¿no? Como le estás diciendo todo este tipo de cosas, el efecto que va a causar en él va a ser completamente diferente y completamente lo contrario de lo que quieres. Él ya no va a tener la iniciativa de querer limpiar su habitación. Ahora lo va a hacer menos. O por ejemplo, si tienes un hijo y no le va bien en la escuela y tú lo que le dices es que eres un burro, no pones atención, vas a reprobar si sigues de esta manera, tienes que hacer tus deberes y esto y el otro. Realmente no es porque tu hijo no quiera hacer la tarea. También tal vez exista un problema que le impida el concentrarse académicamente en sus actividades. Tal vez hay un trasfondo, no hay un meollo del asunto. No es porque realmente no quiera hacer tareas o no es porque realmente se aburra, simplemente debe de haber una razón por la cual él no pueda hacer o concentrarse en sus actividades. Pero si tú como madre lo señalas de esta manera, vas a hacer que él menos motivación tenga de querer pues ser una persona académicamente estable, que esté bien, que le vaya bien en el estudio. Y pues básicamente de esto habla lo que es la paradoja del espontáneo, ¿no? De que nuestras palabras, nuestros regaños pueden generar un efecto contrario a lo que realmente queremos que nuestros hijos hagan. Y de esto y muchas otras cosas más nos habla este libro, que es acerca de la adolescencia y bueno, más bien de cómo guiar a los padres en esta etapa, que es muy difícil, no solo para ellos, también para sus hijos, para sus adolescentes. Fue muy grato tener a una invitada aquí, a una madre de un adolescente de 16 años. Ella más que nadie podría pues saber qué tan difícil es criar a un adolescente. Por suerte ella nos menciona que no es una mamá manipuladora, tal vez un poco sobreprotectora con su hijo, pero pues qué madre no lo es con los suyos, ¿no? Con eso terminamos este podcast titulado Hablemos sin drama. Gracias, licenciada Emily, y a nuestra invitada Marisol por compartirnos sus experiencias vividas con su hijo adolescente y ayudarnos a comprender
las diferentes situaciones que se viven con un adolescente en el día a día. Nos despedimos de nuestros oyentes, en especial de las madres y los padres que nos escucharon o nos estén escuchando. Muchas gracias por su atención.